Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1, distancia y semipresencial, en la que vamos a seguir con el tema 6, que era de Mesopotamia y Egipto. En las clases anteriores habíamos visto Mesopotamia con todos sus apartados, desde los imperios hasta la sociedad, cultura, religión y arte. Arte mesopotámico muy por encima. Hoy vamos a hablar de Egipto. No sé si daré toda la clase de Egipto hoy o necesitaré otra sesión. En cualquier caso, vamos a comenzar ya. Egipto. El Antiguo Egipto. Vamos a ver las etapas históricas del Antiguo Egipto. Antes de ello, tenemos que ver dónde está, que es que está en el continente africano. Egipto ha formado parte, digamos, de la cultura occidental en gran medida, porque ha influido en Grecia, en Roma y ha tenido su influencia en distintas civilizaciones de Occidente. Sin embargo, es una región que está en África y se desarrolló en torno al río Nilo. Habíamos visto al principio del tema las civilizaciones fluviales, lo que son las civilizaciones fluviales, que eran Egipto, Mesopotamia, la India y China. En el continente eurasiático, aunque estamos viendo que Egipto pertenece a África, lo que pasa es que rápidamente se expansionó a Oriente Próximo y ha tenido siempre influencia con civilizaciones de Occidente. Por eso consideramos Egipto también parte del origen de nuestra civilización. Entonces, Egipto se desarrolla a orillas del río Nilo, ¿de acuerdo? Es un río que discurre de sur a norte. Nace en el sur y va hacia el norte, porque empieza en donde están las llamadas fuentes del Nilo, que es en esta zona de lagos, el lago Victoria en general, y va surcando distintos, hoy en día, países de África para desembocar en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, vamos otra vez a nuestros apuntes. Ya hemos visto geográficamente dónde está el Nilo y nos dicen así: el estrecho valle fluvial rodeado por el desierto forma el Alto Egipto, y el fértil delta que forma al desembocar en el Mediterráneo es el Bajo Egipto. Entonces, aquí en este mapa, que vamos a ver muchas veces, vemos a qué se refiere con Alto Egipto y Bajo Egipto. Entonces, Alto Egipto es, ahora lo borro esto, toda esta zona, ¿vale? Alto Egipto es la parte alta del curso del Nilo, por así decir, ¿no? Y luego, Bajo Egipto, siempre se ha referido con Bajo Egipto a la parte del delta y el último tramo del curso del Nilo, ¿eh? El Egipto medio, hay veces que no se habla de Egipto medio, ya después del Bajo está el Alto, ¿vale? Entonces, que quede claro lo que es Alto Egipto y Bajo Egipto, que si lo vemos en un mapa parece que está al revés, porque lo que está al norte es el Bajo Egipto, pero es que es el bajo curso del río, es donde desemboca el río, por eso es el Bajo Egipto, mientras que el Alto Egipto está al sur y es la parte del valle del Nilo, por así decir, porque aquí está el delta del Nilo, ¿vale? El delta, como todo el mundo sabe, delta es una letra griega que tiene forma triangular y por eso esto es el delta del Nilo, ¿vale? Es toda esta superficie en forma más o menos triangular que forman los distintos ramales del Nilo cuando desemboca. Hoy en día ya no es así, solamente tiene dos. Y antiguamente tenía más. Se ramificaba el río al llegar a esta zona de aluvión donde se depositan los sedimentos, ¿no? Y el río forma esta extensión de terreno. Vale, entonces, el estrecho valle fluvial rodeado por el desierto forma el Alto Egipto, y el fértil delta que forma al desembocar en el Mediterráneo es el Bajo Egipto, ¿vale? Entonces,
Egipto está situado en el nordeste de África, en torno al río Nilo. El estrecho valle fluvial rodeado por desierto forma el Alto Egipto, y el fértil delta al desembocar es el Bajo Egipto, ¿vale? Hacia el año 3100 a.C., en el cuarto milenio, cuarto IV milenio, ¿vale? El cuarto milenio antes de Cristo, en el año 3100 a.C., el rey Menes unificó ambas zonas, el Alto y el Bajo Egipto, proclamándose faraón o rey. La palabra faraón se emplea más adelante. Realmente sería en este primer momento rey, pero bueno. Menes fue el primero de las 30 dinastías, familias de faraones que se sucedieron. ¿De acuerdo? Hay un montón de dinastías de reyes egipcios. Vamos a ver si puedo ver en el aula virtual que estoy poniendo ahora. Yo tenía algunos apuntes más en el tema que estamos viendo, que es el tema 6. Si funciona este enlace, aquí tenemos unos cuantos faraones de distintas dinastías, pero yo tenía otro, esquema de dinastías de faraones de Egipto. Entonces, aquí están todos. No sé si alguien, si falta alguno, pero bueno, esto lo usé yo para cuando estudié esta asignatura en la carrera de Historia del Arte. Vale, pues el primero es Narmer, que es el que llamamos aquí Menes, que aquí llaman Nemes, ¿vale? Narmer o Menes, que tenía dos nombres, es el primer faraón unificador del Alto y Bajo Egipto, ¿vale? Y esto es la primera dinastía. Esta D punto significa dinastía, y esto pone aquí en torno al año 3050 hasta el año 3007, más o menos, es lo que han podido decir los historiadores, arqueólogos, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas dinastías hay? ¿Cuántas dinastías? ¿Qué es una dinastía? Pues una dinastía es una secuencia de reyes que son familiares unos de otros. Tenemos ahora la dinastía de los Borbones en España, porque tenemos un rey Borbón, y empezó la dinastía borbónica de los Borbones en el siglo XVIII, en 1701, más bien 1713, cuando acabó la Guerra de Sucesión y vino el rey Felipe V de los Borbones, ¿vale? Entonces, antes teníamos otra dinastía que eran los Austrias, y ya está, hemos tenido dos dinastías prácticamente, ¿no? Entonces, en Egipto, para que nos hagamos una idea del larguísimo periodo de tiempo que es, tenemos 1, 2, 3, 4... ¿Cuántas dinastías hay según esto? 31. 31 dinastías sin contar la época ptolemaica o griega, ¿vale? Porque esto ya sería otra época distinta, ¿vale? Las dinastías hasta que se extingue, que se acaba Egipto como reino independiente, son 31. 31 dinastías, ¿de acuerdo? 31 dinastías, 31 familias de reyes que se han ido sucediendo unas a otras. Vale, entonces volvemos a los apuntes. En el cuarto milenio antes de Cristo, el rey Menes unificó ambas zonas, proclamándose faraón, ambas zonas, el Alto y el Bajo Egipto. Alto y Bajo Egipto. Menes fue el primero de las 30, que son 31 realmente, dinastías o familias de faraones que se sucedieron. Lo subrayamos también. Se pueden distinguir tres grandes etapas en la historia del Antiguo Egipto, ¿vale? 3 etapas en la historia del Antiguo Egipto, que son las siguientes. Imperio Antiguo, a veces también podemos llamar Reino Antiguo, Imperio Medio o Reino Medio, e Imperio Nuevo o Reino Nuevo. ¿De acuerdo? Las fechas no hace falta que las sepan ustedes exactamente, pero orientativamente
tenemos esto, de 3100, que es cuando empieza el rey Menes, hasta más o menos 2200 antes de Cristo. Imperio medio sería estos 200 años nada más, del 2000 antes de Cristo a 1800 antes de Cristo. Y luego del año en torno a 1600 antes de Cristo a 1100 antes de Cristo sería el Imperio Nuevo. Y luego ya vendrían las épocas persa, griega y luego romana. ¿Vale? Entonces, verán ustedes unas cosas que es que no cuadran las fechas, que no pone aquí 3100 a 2200 y luego 2000. ¿Y qué ha pasado con esos 200 años? ¿No? Y luego aquí también 1800 y luego 1600. ¿Y qué ha pasado en esos 200 años? Bueno, pues lo podemos ver aquí también, que es que después del Imperio Antiguo, por ejemplo, ocurre que hay un primer periodo intermedio. Hay periodos intermedios donde Egipto no está unificado, se ha vuelto a separar. No solamente en Alto y Bajo Egipto, sino que se ha disgregado en una serie de reinos independientes, ¿no? Luego, después del Imperio Medio, pues vamos a tener otra parte que va a ser el segundo periodo intermedio. Otra vez se separa Egipto, se rompe en fragmentos y eso ya no cuenta como Egipto unificado, porque ha habido distintas zonas a la vez donde ha habido distintos reyes simultáneos, ¿no? De distintas zonas de Egipto. Luego se vuelve a unificar con el Imperio Nuevo y después del Imperio Nuevo pues ya va a haber otro periodo intermedio y después de ese periodo intermedio tenemos un periodo tardío donde ya han estado los persas dominando Egipto, con lo cual Egipto ya no es independiente, ya no es un reino independiente. Y luego llegan los griegos y tampoco, ¿vale? Bueno, sí que lo es, pero ya no es Egipto exactamente. Vale, entonces, volvemos a los apuntes. Imperio Antiguo. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber del imperio o reino antiguo? Pues que crearon un poderoso estado con capital en Menfis, con N, Menfis. Vamos al mapa y vemos que Menfis, aquí está. Está aquí, ¿vale? Esta ciudad, que es en este momento la capital, va a ser la capital de todo Egipto, el Alto y el Bajo Egipto, que es donde tienen la capital los faraones, Menfis, ¿vale? Y es la época de la construcción de las grandes pirámides de Giza, o de Gizeh, ¿vale? Es la época de la construcción de las grandes pirámides de Giza, ¿vale? Que son estas de aquí, ¿vale? Pirámides de Giza. Giza. Podemos decir Giza o Gizeh, da igual. ¿Vale? Entonces, la construcción de las pirámides es el imperio antiguo de Egipto. Son los faraones que construyen las pirámides en este primer momento. Entonces, ¿cuáles son los que hacen las pirámides? Pues, a ver si viene aquí. Estarían en la pirámide de Saqqara, que no sale ahí, ¿no? Zoser, ¿vale? Luego, Snefru también construye una pirámide, Snefru, de aquí, ¿vale? O sea que esta es la época entre la tercera y cuarta dinastía cuando construyen las pirámides, ¿vale? Y luego ya pues ya pasamos al periodo intermedio y ya veremos lo que pasa después. Vale, entonces, Imperio Medio. Pues en el Imperio Medio lo único importante o lo más importante es que Egipto amplió su territorio mucho con las ricas tierras de Nubia, al sur, y se traslada la capital a Tebas, ¿vale? Entonces tenemos primero la capital, que es Menfis, en el Imperio Antiguo, y luego la capital es Tebas en el Imperio Medio. ¿Dónde está Tebas? Pues volvemos al mapa y vamos a ver que Tebas está mucho más abajo. ¿Dónde está Tebas?
A ver. Tebas este, Tebas oeste, ¿no? Tebas este y Tebas oeste, pues todo esto es Tebas, ¿vale? Entonces, por aquí es donde estaba la capital de Egipto. O sea, se ha trasladado del Bajo Egipto al Alto Egipto, pero Egipto, todo ello va a estar unificado, ¿vale? Va a ser el Imperio Medio, otro periodo en el que Egipto es un solo país con un faraón. Y luego, después de otro periodo intermedio, se vuelve a fragmentar, pero se vuelve a unir y se vuelve a unir todo en el año 1600. Vamos, se vuelve a unir quiere decir que algún faraón conquista a todos los demás territorios. Es decir, que hay guerras internas y se unifica por la fuerza, ¿no? Entonces se vuelve a unir todo Egipto y empieza lo que se llama el Imperio Nuevo o Reino Nuevo. Y esta nos cuenta aquí que es la época mejor conocida de la historia de Egipto. Estamos en el segundo milenio antes de Cristo ya. Y porque está muy documentada. Está narrada en los relieves de los templos de Luxor y de Karnak, que están muy próximos, ¿vale? Aquí pone Luxor y aquí está Karnak, ¿vale? Entonces eran prácticamente extensiones de la ciudad de Tebas, estos templos. Construidos en este tiempo. Se realizaron grandes conquistas, ¿vale? Grandes conquistas, y en este periodo los faraones se extendieron hacia Palestina y Siria, ¿vale? Se expandieron hacia Siria y Palestina. Es decir, que los faraones pasaron todo el Sinaí y conquistaron pues todo el Oriente Próximo, Siria y Palestina, ¿no? De ahí la historia de la Biblia, de las 7 plagas de Egipto y todas esas partes de la Biblia donde se habla de Egipto, porque Egipto en este momento conquistó Israel o Judá o los reinos judíos, ¿vale? Entonces, aparte de eso, pues también todos los Líbano, Palestina, distintas ciudades independientes que había, ¿vale? Y todo ello, pues Tiro, Sidón, Biblos, ¿vale? Todas esas ciudades las conquistó Egipto. Destacaron faraones como Ramsés II, Amenofis IV o Tutankamón. Tutankamón, la verdad es que no fue nada importante. Fue un niño y murió como teniendo 16 o 18 años, muy jovencito. Lo que pasa es que Tutankamón es tremendamente famoso porque, como ya hablaremos, ha sido la única tumba de un faraón que se ha encontrado sin saquear, sin profanar, ¿vale? Porque todas las tumbas de los faraones ya en tiempos antiguos eran saqueadas, las saqueaban la gente, ¿no? Y luego en la época moderna pues mucho más, claro, todos los saqueadores de tumbas pues se dedicaban a eso y robaban y destrozaban todo y se perdía todo ese patrimonio artístico porque se vendía en el mercado. Bueno, entonces vamos a ver un poco sobre sociedad, cultura y religión en el Antiguo Egipto. El faraón, considerado un dios viviente, concentraba en sus manos todos los poderes. Ya habíamos hablado de que en Mesopotamia, ¿no? En Babilonia, en Sumeria, Akkad, ¿no? En los reinos que se iban dando o imperios en Mesopotamia, había un rey sacerdote. Pues el faraón es más o menos lo mismo, porque concentraba en sus manos todos los poderes terrenales, por así decir, lo que es el poder político, económico, social, y además el poder religioso, porque se le consideraba un dios viviente. Dictaba las leyes y era el propietario de las tierras, todo era del faraón. Los colaboradores del faraón eran los sacerdotes y los nobles, ¿vale? Los nobles que eran muchas veces gobernantes de territorios como si fueran autonomías, como en España que hay territorios autonómicos, ¿no? Pues Egipto tenía también como sus provincias o autonomías, ¿no? Y estos gobernantes se llamaban nomarcas, ¿vale? Los nomarcas eran los gobernantes de los distintos nomos,
¿vale? Los nomos eran una especie de provincias, ¿vale? Una especie de provincias en las que se dividía Egipto. Y los nomarcas pues eran los gobernantes, ¿vale? Pero los nobles pues eran en general ricos terratenientes, gente que tenía en sus manos tierras, que controlaban también cargos importantes, pues distintos ministerios o distintos cargos que se dieran para gobernar Egipto. No lo iba a hacer todo el faraón. El resto de la población eran campesinos que cultivaban las tierras del faraón y de los templos. Los campesinos que cultivaban las tierras del faraón y de los templos, y los artesanos y comerciantes, supongo, y pequeños comerciantes. También existía un cierto número de esclavos. Dice un reducido número de esclavos, y esto lo ha podido decir el profesor de sociales, que es mi compañero, porque lo sabe mejor que yo. Yo tampoco no soy historiador. Entonces, se dice que Egipto no tenía tantísimos esclavos, sino que para construir las pirámides o grandes obras que hacían, pagaban normal, como a empleados, ¿no? Entonces no eran esclavos, era gente pues que estaba contratada para mover piedras, ¿no? Que no era un trabajo así sino que era voluntario, ¿vale? Bueno, la economía dependía del Nilo, del río Nilo. Este experimentaba una importante crecida anual en verano. El Nilo crecía en verano, subía el nivel del Nilo. Este experimentaba una importante crecida en verano, que regaba y fertilizaba las tierras próximas. Cuando el río retrocedía, volvía a bajar el nivel del río, las zonas inundadas quedaban cubiertas de una tierra negruzca llamada limo, que las dotaba de gran fertilidad. Se volvían muy fértiles las tierras gracias a este limo, todos estos sedimentos que ha dejado el río, y ello fertilizaba la tierra. Y por ello permitía en ellas, en las tierras, una próspera agricultura de regadío. Cultivaban, entre otras cosas, lino, trigo, olivo y vid. ¿Vale? También hacían vino. Tenían, aparte de cerveza, que los egipcios ya sabían hacer, tenían cebada y sabían hacer cerveza. Desde luego que no se parecería mucho a la que tomamos ahora, pero sabían hacer cerveza. Pero también tenían vides, entonces también tenían uvas y por lo tanto, aparte de comerse las uvas, podían hacer vino, ¿no? Con el olivo, pues también, las aceitunas, las distintas maneras de tomarlas, pues también podían hacer aceite. Con el trigo, pues lo panificaban, hacían pan, y todo lo que se pudiera hacer con trigo, y no solamente trigo, sino, como acabo de decir, cereales como la cebada. Y el lino, pues el lino, que ya sabemos que es una fibra vegetal que sirve para hacer prendas de ropa, distintos tejidos, el lino, pero también da unas semillas muy pequeñitas que también sirven de alimento, y además sirven para hacer, por ejemplo, aceite de linaza, ¿no? Tipos de aceite, ¿vale? Entonces tenían de todo. Los egipcios eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses a la vez. El dios más importante era Amon-Ra y otros dioses eran Osiris, Anubis, Horus y muchos otros. Isis, ¿vale? Isis y Osiris son los padres de Horus, ¿vale? Bueno, casi simultáneamente que en Mesopotamia, los egipcios inventaron la escritura a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Los egipcios inventaron la escritura a finales del cuarto milenio antes de Cristo. En Egipto se utilizó la escritura jeroglífica, que empleaba símbolos y dibujos para representar objetos, ideas y también sonidos. O sea, que es que tenían distintas funciones, ¿no? Esto que vemos aquí está en hueco relieve, o sea, está excavado, digamos, en la pared
de una roca lisa, ¿no? No es relieve sobresaliente, sino hundido, ¿vale? A veces se llama hueco relieve o relieve hundido. Y vemos, pues eso, el típico águila, un hombre sentado, unos peces, un cuenco, un plato, ¿no? Entonces todo ello son sonidos o palabras o incluso expresiones completas, ¿no? Que algo representa una idea, una palabra. La necesidad de calcular las inundaciones del Nilo propició el avance de estudios astronómicos. Querían saber cómo y cuándo iba a subir o bajar el nivel del Nilo. Y para ello ya miraban el cielo por la noche, veían las estrellas, las constelaciones, los astros y sabían hacer calendarios, para lo que inventaron el calendario solar. Hicieron un calendario muy próximo al que tenemos ahora. Asimismo, la medición de las aguas del Nilo y de las parcelas que quedaban cubiertas por ellas facilitó el cálculo matemático. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues que subía el nivel del río y toda la parcela donde uno tenía su finca, con sus gallinas, con sus vacas, con sus cultivos, con sus olivos, con sus, bueno, olivos no, pero con los huertos de lechugas y lo que tuvieran, ¿no? Pues todo eso se cubría de agua. Y claro, cada propietario tenía que saber exactamente dónde estaba su tierra, su parcela, para cuando bajara el nivel del agua. Porque para ello, pues, aparte que es que no se podía poner nada, aunque clavaran piedras en el suelo o pusieran una cuerda o lo que sea, daba igual que con lo que subía el Nilo todo eso se perdía. Entonces, lo que sí sabían era medir y calcular. Y decían, bueno, pues mi parcela es cuadrada y tiene de lado tantos pies o brazas o leguas o lo que sea, ¿no? Porque ahí no había metros ni otras medidas actuales. Entonces sabían calcular cuánto medía su parcela y volver a establecerse en ella una vez que hubiera bajado el nivel del agua. Vale. También sabían embalsamar cadáveres, la práctica del embalsamamiento, un método que preparaba al difunto para su conservación en la vida de ultratumba, que era una creencia que tenían de que todos los muertos debían intentar vivir en la otra vida, ¿no? Y claro, debían intentarlo porque uno de los criterios principales era que el cuerpo se conservase de una cierta manera. Y no todo el mundo podía vivir la otra vida porque hay veces que en el juicio de Anubis, me parece, se pesaba el alma, se veía si había sido bueno o malo, si esa persona había sido buena o mala, y si no había sido lo bastante buena, moría, o sea, no tenía más vida después de muerto, ¿vale? Se le echaban el corazón a los chacales y se comían el corazón. Entonces, esa persona no vivía nada más. Pero si la persona había sido lo bastante buena, iba a, bueno, que seguía viviendo otra vida, ¿no? Después de la muerte, ¿vale? Y para eso necesitaba su cuerpo y sus órganos, y por ello tenía que estar bien conservado. Por eso embalsamaban a sus muertos lo mejor posible, según el dinero que tuviera cada uno, ¿no? Porque una persona muy pobre, lo único que podía hacer con sus muertos era, pues prácticamente meterlos en sal y secarlos. También había un tipo de aceite que se le introducía para que por dentro pues se conservase de alguna manera, que no se pudriese y se llenase de gusanos, ¿no? Simplemente que se me metía un aceite muy agresivo dentro del cuerpo que hacía que ahí no entrasen los gusanos y ya está. Y luego se ponía en sal, en tipo de sal muy fuerte, que se llama natrón, ¿vale? El natrón
Vamos a buscarlo un momento, a ver si lo puedo poner en una pantalla fuera. El natrón es un tipo de sal muy, muy potente, ¿no? Y que pues siempre se ha usado para conservar los muertos de los egipcios, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, que aquí lo tenemos, no sé si... pues la palabra además significaba divino o puro, o sea que es que ya para los egipcios saber que este tipo de sal conservaba y que los cadáveres no se corrompían, para ellos era algo propio de la divinidad o de la pureza, ¿no? Por eso decían que significaba sal divina, ¿no? Lo de NTR, que da lugar a la palabra natrón, ¿vale? Entonces, pues eso, que se usaba para conservar cadáveres. Bueno, y eso, que la manera de embalsamar a los muertos les hizo adquirir notables conocimientos sobre el cuerpo humano y la medicina, e incluso practicaban operaciones complejas, ¿vale? Uno de los grandes logros de los egipcios, entre muchos otros, era que ya sabían operar de cataratas. O sea, sabían a una persona viva abrirle el ojo de cierta manera y operarle de cataratas, ¿no? Pues desde luego eso tendría que ser carísimo y con médicos del propio faraón, pero que ya sabían hacer eso. Vale, en cuanto al arte egipcio, pues ¿qué podemos decir? Que las construcciones egipcias estuvieron dirigidas por la figura del faraón, ¿no? Que el propio faraón mandaba hacer y las quería a su gusto, las construcciones, y ello era en muchos casos para garantizar su vida ultraterrena, para garantizar su vida después de la muerte, ¿vale? Las construcciones en muchos casos tenían un carácter sagrado, que o bien eran templos o bien eran complejos funerarios para que se garantizase la vida ultraterrena del faraón. No utilizaron el arco, sino que sus edificios eran adintelados. Adintelados o arquitrabados, ¿vale? Eran estas figuras, o sea, lo que es construcción con pilares, ¿no? Que son como columnas, ¿vale? Donde se apoya un dintel o un arquitrabe, ¿vale? Dintel o arquitrabe es la pieza de piedra horizontal que se apoya sobre otras verticales, que se llaman pilares, ¿vale? O columnas, ¿vale? Columnas o pilares, y aquí tendríamos, pues eso, el arquitrabe, ¿vale? Y esto, pues serían columnas. ¿Vale? Dintel se llama más bien a lo que hay encima de una puerta, ¿vale? Cuando lo que hay encima de una puerta es horizontal, se llama dintel, pero cuando está encima de unas columnas, esto se llama arquitrabe. Y ya está. Esto sí que es el templo de Karnak, pero creo que este no es el templo de Edfu, creo que es otro, ¿vale? Porque la fotografía que puse no tenía nombre y creo que es otro templo, pero bueno. Construyeron grandiosos templos, sobre todo en la época del Imperio Nuevo, ¿vale? Construyeron grandiosos templos, sobre todo en la época del Imperio Nuevo. En el Imperio Antiguo hicieron pirámides, ¿de acuerdo? Las pirámides de Giza son en el Imperio Antiguo. En el Imperio Antiguo. En el Imperio Antiguo. ¿Vale? Pero los templos se hicieron en el Imperio Nuevo. ¿Vale? En el Imperio Medio se hicieron un poquito las dos cosas, pero ninguna demasiado famosa, ¿vale? Las obras más famosas de Egipto son en el Imperio Antiguo las grandes pirámides y en el Imperio Nuevo los templos. Las principales construcciones son las tumbas de tres tipos: pirámides,
que ya hemos hablado de ellas, que son tumbas de los faraones del Imperio Antiguo, como las de Giza. Hipogeos o tumbas excavadas en la montaña, decoradas con hermosas pinturas con escenas sobre los dioses egipcios. Y luego mastabas o tumbas con forma de pirámide truncada. Y aquí tenemos unas imágenes para ver lo que es cada una. Las mastabas realmente es lo más antiguo. Las mastabas eran solamente una especie de zócalo, de una especie de... pues un promontorio que podía tener una o dos alturas simplemente, ¿vale? Y era, pues eso, en forma de talud, en forma de talud, ¿vale? Que tenemos así, una superficie de piedra que indicaba que ahí debajo había una tumba, ¿vale? A veces en forma de pozo. Estos son mastabas. Las mastabas es lo más antiguo y tampoco se ha hecho especialmente famosa ninguna. Vale, luego vendrían las pirámides. Esta es la pirámide de Saqqara, que es una de las más antiguas o la más antigua. La pirámide de Saqqara es, como pueden ver, escalonada, ¿vale? Vemos que es una pirámide escalonada porque todavía no habían hecho lados rectos, todavía no sabían hacerlo o no era el momento, ¿vale? La pirámide de Saqqara es de las más antiguas y si nos fijamos, lo que vemos es que realmente una pirámide, el concepto de pirámide era a partir de una mastaba seguir construyendo, ¿no? Aquí habríamos hecho otro piso más, luego otro piso más, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Para llegar a culminar una pirámide, ¿vale? Si hubieran seguido construyendo en esta mastaba, por ejemplo, habríamos tenido una pirámide como la de Saqqara, O sea que el origen de la pirámide es la mastaba. Una mastaba es simplemente una pirámide empezada, pero sin terminar. Otra pirámide muy antigua es la pirámide acodada o romboidal de Dashur. Esta pirámide acodada o romboidal de Dashur, como podemos ver, tiene un lado con un cierto ángulo y luego deciden inclinarla un poco más. Entonces, esto sucede porque seguramente vieron que no iban a ser capaces de construir la pirámide tan puntiaguda y tan alta como indicaba la inclinación que estaban tomando, ¿no? O sea, si hubiera seguido la pirámide así, habría sido una pirámide muchísimo más alta, que habría necesitado muchísimo más material y con las dificultades de desprendimiento o desmoronamiento que ello supone. Quizá vieron que estaba costando, que iba a ser bastante difícil seguir a ese ritmo con esa inclinación y decidieron terminar la pirámide con una inclinación menor, ¿vale? Aún así es una gran obra, pero parece ser que durante el transcurso de la construcción se vieron dificultades y decidieron hacerla así, ¿vale? Entonces esto se llama pirámide acodada o romboidal de Dashur. Luego las pirámides de Giza, pues como todo el mundo sabe, las podemos buscar aquí mismo, ¿no? Las pirámides de Giza. Que siempre han tenido esta foto tan conocida de las tres grandes pirámides, donde la más alta es la de Keops, ¿no? Y son las tumbas de tres grandes faraones de la antigua dinastía. La de Keops, que era el faraón Keops, Kefren y Micerino, ¿vale? La de Kefren y la de Micerino, no sé cuál de las dos es, ¿vale? Y luego hay tres pirámides más pequeñas delante, que eran las pirámides de las reinas, ¿vale? Que eran también reinas de Egipto, las consortes o esposas de los faraones. En muchos casos la mujer de un faraón es su propia hermana, porque decían que era
una tradición sagrada. Los hijos los tendrían con otras, supongo, porque si no se agota genéticamente la dinastía enseguida. Pero el caso es que ha habido varios faraones cuyas esposas eran sus hermanas. Y luego en el mismo complejo está la esfinge, ¿vale? Que, bueno, aquí vemos un perfil de la pirámide. Siempre se ha dicho, han tenido la gente curiosidad por saber qué hay dentro y tal. Ya está más que mirado, no hay nada más. Han hecho agujeros, han metido robots, han metido sondas de todo tipo. Incluso ya antiguamente, en el siglo XIX, pusieron hasta explosivos, hicieron agujeros con cañonazos, ¿no? Las pirámides han sufrido muchísimo ya durante estos 5.000 años que tienen casi, ¿vale? De expolios, de robos, de destrucciones o sea, sobreviven porque son enormes, porque son grandes, pero bueno, aquí lo que podemos ver es que están al lado de la ciudad ya, del Cairo, ¿no? O sea, que es que están casi ya rodeadas de torres, de pisos de la ciudad que está encima. Y luego también en el mismo complejo está la famosa esfinge, ¿vale? La gran esfinge es esta escultura, ha sufrido también remodelaciones y el propio Napoleón le pegó un cañonazo y le rompió la nariz. O sea, que es que han sufrido muchísimo estos monumentos, esta gran obra de la antigüedad. Bueno, y luego nos quedaban los hipogeos, que son tumbas que son del Imperio Nuevo, ¿vale? Los hipogeos son del Imperio Nuevo, ¿vale? De la época del Imperio Nuevo, ¿vale? Los hipogeos, que son tumbas excavadas en la ladera de una montaña y simplemente es una cueva, como dice el nombre, hipogeo, bajo tierra, ¿vale? Hipogeo significa bajo la tierra, ¿no? Entonces los hipogeos pues tienen a veces pinturas dentro preciosas, otras veces no, pero en muchos casos están muy decoradas, ¿vale? Aquí tenemos una pintura en las paredes de la tumba de Nebamun, que era un funcionario en la época de un periodo intermedio, o sea que es que no era de una época de un faraón muy famoso, creo recordar, y no era desde luego un faraón, era un funcionario, Nebamun o Nebamun, ¿vale? El caso es que las pinturas de su tumba son famosísimas porque son magníficas. Esto es una caza de aves, ¿no? Que está aquí un cazador que está pues cazando pájaros, ¿no? Para comer o para lo que sea. Luego hay bailarinas, hay un banquete, de todo. Aquí tenemos unas escenas religiosas. Esto es el dios Ra, ¿no? Esta será Isis o, bueno, no sé. Pues hay en los hipogeos muchas veces, como se trata de una tumba para garantizar la vida ultraterrena, siempre va a haber pues, imágenes religiosas, ¿vale? Bueno, aquí lo que nos quedaba por ver es que en las paredes de las tumbas y templos se decoraban con pinturas y relieves variados, pintados, ¿no? En los que se podían representar escenas religiosas o de la vida cotidiana, ¿vale? Como hemos visto, a veces es una cena de caza de aves y otras veces un baile, pero muchas veces también pinturas religiosas. Su función era conservar la vida terrena de la persona muerta, es decir, que pudiera seguir viviendo como en la tierra, para que en la vida posterior recordara esta. La pintura egipcia tiene unas características especiales, ¿vale? Que unos rasgos estaban de perfil, como los pies, los brazos y la cara, y otros de frente, el cuerpo y los ojos, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un ojo que está claramente de frente, la cara está de perfil, el cuerpo está otra vez de frente, pero las piernas están de perfil también, o sea que es una mezcla de vista de frente y vista de perfil.
Mostraban una actitud rígida y con escaso movimiento. Aunque sea este movimiento, se ve que está como congelado, ¿no? Como si fuera como una instantánea, como no se ve que se esté moviendo realmente, está más bien posando, parece, no sé. El tamaño de cada figura estaba en relación con su categoría social. Las figuras más grandes eran los reyes o faraones o dioses, ¿no? Mientras que las figuras más pequeñas eran personajes secundarios o personas de menor relevancia. Se presentaban con aspecto idealizado o poco realista, ¿vale? Entonces esto es lo que podemos decir de Egipto para nuestro examen. Habría mucho más. Hemos hecho una excursión al Museo Arqueológico de Madrid en el turno de mañana y ha salido muy bien. Hemos visto bastantes cosas de Egipto y bueno, quería hablar un poco de cómo es un sarcófago egipcio no sé si saldrá aquí. Bueno, claro, tenemos alguno en concreto. Vamos a buscar más en Google más que en Wikipedia, ¿no? Porque vamos a ver unas imágenes que todo el mundo sabe cómo eran, ¿no? Entonces hay veces que la altura es bastante grande, ¿vale? Otras veces son un poco más planos, ¿no? Van decorados tremendamente, con muchísima decoración, no dejan ni un hueco sin decorar, incluso por debajo. Todo ello queda decorado. Todos ellos siempre tienen barba, una barba, ¿vale? Que indica pues que han sido faraón o alguien importante. Incluso cuando han sido mujeres también llevan barba, porque ha habido alguna que otra faraona o reina, ¿vale? Como la famosa Hatshepsut, ¿vale? Hatshepsut fue una faraona y sufrió al acabar su reinado lo que se llama en latín damnatio memoriae, que es que la intentaron borrar de la historia, es decir, que sus descendientes intentaron borrar su nombre, sus esculturas y todo el resto de ella en los templos porque querían que no se recordase. Sin embargo, los arqueólogos sí que han descubierto que era una mujer y que fue faraona. Vale, entonces también, a pesar de ser mujer, tenía barba, esta barba larga, ¿no? Que indica esto, que ha tenido una posición de poder. El sarcófago de Taremetsetset, perdón que no sepa pronunciarlo, está en el Museo Arqueológico de Madrid, ¿vale? En el MAN, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y lo pueden ver allí. ¿Qué más? También hemos visto, pues es importante que sepamos lo que son los vasos canopos, ¿vale? Los vasos canopos son estos 4 botes o 4 egiptos, 4 botes del arte egipcio, ¿no? Que acompañaban a un sarcófago, a una tumba. ¿Por qué? Porque cuando se iba a embalsamar un muerto cuando tenían dinero y era alguien importante, un faraón, un funcionario o un sacerdote, los órganos se guardaban en estos 4 vasos. En cada uno para una cosa, para los pulmones, para el estómago y las tripas, otro para no sé qué, ¿no? Todo ello con los conservantes, con natrón o con aceites especiales, ¿no? Y lo único que se dejaba en el cuerpo era el corazón. El corazón se quedaba con el cuerpo, ¿eh? Y luego también vaciaban el cerebro. En el embalsamamiento era muy importante vaciar el cerebro a través de la nariz, sin romper la cabeza. Simplemente a través de la nariz, con ganchos, se iba poco a poco sacando todo el cerebro para que no se pudriese y no se corrompiese la cara del cuerpo, ¿no? La cara del cadáver. ¿Vale? Entonces, estos son los vasos canopos, para que lo sepan también. Cada uno tiene una imagen de un animal, un mono, un águila, una persona humana y un chacal, ¿vale? Estos son los 4 vasos
Aquí vemos qué indica cada uno: intestinos, pulmones, estómago y el hígado, ¿vale? Iban en los 4 vasos. Bueno, y luego teníamos aquí unos ejercicios que no sé si me va a dar tiempo, creo que no, pero que son muy fáciles. Yo creo que los pueden hacer ustedes sin que los resuelva yo en el vídeo, porque además si no, no tiene gracia. ¿A qué se llama civilizaciones fluviales? Pues ya lo hemos hecho, ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las más importantes? También está. Investiga qué labores tuvieron que hacer para hacer cultivables las tierras de Mesopotamia. Pues hacer irrigación, canales, ¿vale? Hacer canales de irrigación. ¿Vale? Desviaban el río, sacaban ramales de agua por la tierra del río, y de los ríos Tigris y Éufrates sacaban canales para irrigar la tierra. Profundiza algo más acerca de las ciudades-estado como Uruk, Ur, Lagash o Eridu. Explica cómo surgieron y si formaban una unidad política. ¿Vale? Pues bueno, cada una surgió en torno a su templo y sus murallas, y no formaban una unidad política, salvo la tercera dinastía de Ur. Tercera dinastía de Ur, que aquí fue cuando estuvieron unidas, unidad política. Pero, mientras tanto, fueron independientes. Indaga brevemente acerca de Sargón I y Hammurabi. Bueno, pues Sargón I ya sabemos que fue el rey que primero hizo un imperio en Mesopotamia, el imperio acadio, y Hammurabi fue otro rey del imperio babilonio, y que fue quien mandó hacer el código de Hammurabi, que fue uno de los primeros códigos de leyes. Lee estos artículos del código de Hammurabi y contesta después a las preguntas. Y dice: si una mujer odia tanto a su marido que declara no puedes tenerme, investigará sus antecedentes el consejo de su ciudad, y si fue cuidadosa y no se halla falta, aunque su marido la descuidó y la menospreció sin tasa, esa mujer podrá coger su dote e irse a la casa de su padre. Si no fue cuidadosa sino callejera y humilló a su marido, arrojarán a esa mujer al agua, la tiran al río para que se ahogue, ¿no? Cuando una mujer se quiere separar, si ha sido buena, puede separarse y llevarse su dote. La dote es el dinero que puso su padre, su familia, para casarse. Entonces puede llevarse sus cosas y volverse a casa de su padre. Pero si tiene mala reputación esa mujer, la ahogan. Entonces, ¿en qué condiciones podía una mujer pedir el divorcio en Mesopotamia? Pues lo hemos dicho. Si es buena o si es mala, cambia mucho la cosa, ¿no? Si la mujer será investigada por el consejo de la ciudad, y si ha sido cuidadosa, podrá coger su dote y separarse. Si no ha sido cuidadosa, será ahogada. Si consideras justo el castigo que se le daba por cometer adulterio, pues no. ¿Por qué crees que no se castigaba igual en adulterio a los hombres y a las mujeres? Porque era una sociedad patriarcal. Porque era una sociedad patriarcal. ¿De acuerdo? No era una sociedad matriarcal donde tuvieran ventaja las mujeres, sino los hombres. ¿En qué aspectos se ve en el texto que la sociedad mesopotámica era patriarcal? Pues la acabamos de decir, en que podían ahogar a una mujer en el río si no había sido buena, ¿no? Si se había portado mal. Explica cómo era el poder del faraón y cómo lo ejercía. Pues ya hemos dicho que reunía el poder político y religioso, que era el propietario de todas las tierras, y ya está. Cita las causas de la riqueza agrícola de Egipto. Pues las aguas del Nilo, la irrigación del Nilo, la irrigación y las crecidas del Nilo, que eran las que dejaban el limo que daba fertilidad a la tierra. Investiga cómo era la vida de una mujer egipcia: vestimenta, costumbres, consideración social, ¿vale? Pues la mujer egipcia era más libre que la mujer en Mesopotamia. La mujer egipcia
era más libre que en Mesopotamia, donde la podían ahogar en el río, que en Mesopotamia. En Egipto no pasaba nada, se podía divorciar tranquilamente y tenía mucha más autonomía una mujer que en otro sitio. Señala los principales dioses mesopotámicos y explica cómo eran adorados. Esto está en el tema. Eran Enki, Ki, bueno, y está en el tema. Cita los principales dioses egipcios y cómo eran adorados. Pues también lo podemos buscar. Horus, Anubis, Isis, ¿vale? Esto lo pueden hacer ustedes. ¿Qué condiciones exigía la religión egipcia para que la vida ultraterrena fuera posible? El embalsamamiento. ¿Vale? Entre otras cosas. Señala los 3 tipos de tumbas en que fueron enterrados los faraones, también está dicho. Mastabas, hipogeos y pirámides. ¿Qué diferencias existen entre la arquitectura mesopotámica y la arquitectura egipcia? ¿Qué diferencias? Pues que en Mesopotamia conocían el arco y la bóveda. Conocían el arco y la bóveda. Y usaban el adobe. ¿Vale? En egipcio era todo adintelado y era de piedra. Adintelado y era de piedra, no de adobe. No usaban el adobe los egipcios. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y escribe correctamente las falsas. Las primeras civilizaciones surgieron en las orillas de los ríos como el Tigris y Éufrates, 3000 años antes de Cristo. Bueno, pues esto parece verdadero, ¿vale? Yo creo que podemos hablar de incluso 4000 a 3000 años antes de Cristo, pero bueno. En Mesopotamia el poder político y religioso era ejercido por el faraón, falso, ¿vale? En Mesopotamia era el rey sacerdote. El imperio babilonio sucedió en el poder al persa, su capital fue Babilonia. Esto es mentira, la capital de Babilonia es verdad, pero es mentira que sucediera en poder al persa. Fue el persa el que sucedió al babilonio, fue al revés. En Mesopotamia se construyeron grandes pirámides llamadas zigurats, esto es verdadero. Vale, pues nada más, paro la grabación y nos vemos en la siguiente clase.